Pues volvemos nuevamente con todos ustedes después de esta pequeña pausa publicitaria. Como decíamos anteriormente, antes de irnos a la publicidad, en esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Telde y para ello tenemos con nosotros al concejal de Más por Telde, don Juan Francisco Artile, concejal del Ayuntamiento de Telde. Muy buenas noches, sea usted bienvenido. Muy buenas noches, bien hallado como siempre aquí en esta casa. ¿Cómo estamos? Muy bien, hoy vengo más abrigadillo porque hace fresco en la calle, pero bastante bien. Está, bueno, bajando la temperatura, pero en los plenos se está subiendo la temperatura. ¿Qué ha pasado en el último pleno? En el último pleno creo que ha estado bastante bien. Por lo menos quiero decir, está bien en que ha habido debate, ¿no? Independientemente de, digamos, de las anécdotas que, bueno, algunos montan, o algunos crean, algunos pierden a veces los papeles. Pero bueno, ya eso cuestión de autocontrol y de saber que estamos en un salón donde todos representamos algo tan importante como son los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. Pero bueno, allá cada cual, creo que se muestra, cuando se dan este tipo de circunstancias, hay personas que se muestran realmente como son, ¿no? Independientemente de que luego vayan a televisiones a pagar programas para hablar de lo que quiere sin que nadie le interpele. Pero bueno, en los plenos demuestra lo que realmente es. Y me refiero a don Guillermo Reyes, si ya quiere, voy directo. Y usted sabe que yo no... Se lo digo a él en su cara, ¿no? Como se lo dije en el pleno, que lo que tiene que hacer es dimitir, marcharse para su casa. Si realmente aquello que le exige él a los demás, dignidad política, vergüenza política, si tuviera dignidad política y vergüenza política, don Guillermo Reyes hace tiempo que tendría que de estar fuera de la política. ¿Se siente usted afectado o se siente usted ofendido cuando el señor Guillermo Reyes amenaza con sacar, en este caso, situaciones de los miembros de la oposición? Pero eso es normal, digo, eso es... bueno, eso no es normal, quería decir, ¿eso le extraña a usted en don Guillermo Reyes? Lo que me extraña es que se permita por parte de la presidenta del pleno, la señora alcaldesa, que se adopte esa actitud. Bueno, han habido otras actitudes en las que yo me he visto afectado, que me parecen más graves que el circo que monta el señor Reyes, más graves porque me siento, es decir, siento que mis derechos como concejal se vulneran. A mí eso sí me resulta grave, a mí que don Guillermo Reyes monte su circo, lleva años montándolo. Yo hubo un tiempo en el que le llamaba, con el juego de palabras, los reyes del panfleto. ¿Se acuerda las panfletadas que habían en Telde? Ya no era el panfleto de los reyes, yo le decía los reyes del panfleto. Y siempre me viene a la cabeza el mismo, ¿no? Cuando lo de los vecinos de Ojos de Garza, aquello que les iba a dar el mejor terreno en la zona de la Mareta y 30 millones de pesetas para que se hiciesen su vivienda, o aquellas cosas de... darle no sé cuántos puestos de trabajo a los jóvenes de Ginamar, o el famoso pelotazo del caso La Mareta, que se lo recordé yo en el pleno, ¿no? Es decir, de aquellos barros, estos lodos. O sea, don Guillermo Reyes el viernes en el pleno lo que demostró es lo que realmente es. Es decir, el rifirrafe aquel, yo no me siento aludido por una razón. Una, porque a quien él se refería, la discusión era con el portavoz del PSOE, que creo también que se sacó de quicio también un poco la situación. Yo creo que se extremó don José Alcaraz con el calificativo que utilizó, porque a Guillermo Reyes no hay que darle la oportunidad de justificar lo que él hace. Yo le puedo exigir responsabilidad a don Guillermo Reyes, como lo hice en ese pleno, sin necesidad de utilizar ningún calificativo. Él solo se califica, y se califica contestando o como gesticula, cosas que no se ven en la cámara, que también habría que tenerlo en cuenta. Pero Guillermo Reyes ahí expresó y se expresó como él es. La política él la entiende de esa forma. Otra cosa es esa imagen que luego da, vuelvo y repito, en esas televisiones en las que él paga programas específicos para él hablar y decir lo que él quiere decir, sin que nadie le conteste, sin que nadie le contradiga, sin que nadie, en este caso, le pueda decir, oiga, que usted está mintiendo, oiga, que usted no está diciendo toda la verdad. Esas cosas, difícil. Es difícil encontrar a don Guillermo Reyes en otra situación que no sea esa. Él es como, bueno, como el luchador que la tierra se siente a gusto, lo saca de ahí, aunque bueno, decirle al luchador le estoy dando también
demasiada categoría. Pero no es preocupante cuando los vecinos y vecinas de la ciudad de Telde se está viendo que en ese pleno se tocaba algo muy importante, que es subida de impuestos, se ven afectados por esa subida de impuestos, se ven en este caso afectados por esa reducción de servicios que se están prestando por parte del ayuntamiento, se ven afectados cuando la alcaldesa pide que todos tenemos que arrimar el hombro para salir de esta situación, cuando el señor Guillermo Reyes sabe quién se ha llevado el dinero para comprarse yate o comprarse... Pero que no. Pero vamos a ver, yo vuelvo a lo repito. La interpretación, mire, allí que se habló de barcos piratas y de esas cosas, que lo dijo Guillermo Reyes, yo creo que lo único que le faltaba a Guillermo Reyes era el parche, porque el único pirata político, en este caso, es él. Porque que el Pleno se suba de ese tono, de ese nivel, es decir, no sé si a lo mejor fue provocado por lo que yo le pedía a don Guillermo Reyes. ¿Qué le pedía? Cuando se habla de ser responsables, porque hay que subir los impuestos, porque poco menos que la ciudad se hunde en la miseria, que el ayuntamiento está enterrado en deudas, que las deudas provienen de la mala gestión del gobierno anterior y todo ese tipo de historias. En ese momento don Guillermo Reyes se dirige a mí y me dice: quizás tenga usted razón en aquello de que el Pleno igual no se ha convocado correctamente, o a usted no se le ha dado el tiempo suficiente para presentar las alegaciones como marca el propio reglamento, pero hay que ser responsables, me dice. Entonces, bueno, yo lo dejo que él hable, pido la palabra porque se alude directamente a mí, porque ya es de la única forma que usted pueda hablar, que hagan alusiones, porque ya se me acaban los 2 turnos, 5 y 2 minutos, 7 minutos para hablar de un tema tan importante como los impuestos. Y entonces le digo: mire, si vamos a hablar de responsabilidades, empiece usted por responsabilidad. Si esto es fruto de la deuda que han generado gobiernos anteriores, no se excluya usted. No con estas palabras exactamente, no me acuerdo exactamente las palabras, pero le vine a decir que el 20% de la deuda que hay que pagar al banco, de los 72 millones, es fruto del pelotazo que él llamaba pelotazo de la Mareta, lo que hemos hablado aquí en un montón de ocasiones, es decir, los 13 millones que va a pagarle al señor Ambrosio Jiménez, más los 6 de intereses que hay que pagarle al banco. Es decir, eso solo es el 20% del crédito. Es decir, estamos hablando de que están responsabilizando al gobierno anterior, pero oiga, mire, es que de esta deuda sola, una factura sola de la que ustedes han presumido que es la más grande de España, nos va a costar un ojo de la cara. Es el 20% de la deuda y debido a ello nos van a subir los impuestos, y por eso le pedía yo al señor Reyes que lo que tenía que hacer era dimitir, porque de pelotazo de la Mareta se pasó a una patada en la cartera a todos los vecinos y vecinas de este municipio. Eso es lo que yo le pedía al señor Reyes, pero además con una educación y una corrección, como siempre. Yo ni elevo el tono ni bajo el tono, siempre igual, con la misma corrección, con más corrección que la que él gesticula a veces cuando no habla. Y luego, bueno, pues el señor Alcaraz pide la palabra, intenta también hacer referencia al señor Reyes. Por eso, el hablar de, si yo sacara lo que tengo, mire, sáquelo. Es que lleva toda la vida política, los 10 años que él lleva de concejal, sí, casi es el alcalde, de concejal en Telde, aunque el que manda últimamente es un funcionario. Todo el tiempo que él lleva de gestionando los intereses de Telde o en la oposición, dígame que señáleme un solo hecho, una sola acción, una sola gestión política que el señor Reyes haya hecho que haya sido beneficiosa para este municipio. Señáleme una, de memoria, y se lo digo también a los que nos escuchan, una sola. Una. Silencio. Me lo pone difícil. Permuta, Mareta, recalificaciones y todo lo que todos sabemos. Es decir, que me digan una sola. Una sola, no conozco ninguna. Un político que lleva 6 años gobernando Telde, 4 la vez anterior y 2 esta. Mire cómo terminó la anterior, ojalá que esta no. Pero aquí está camino de convertirse en el mismo fango que convirtieron la anterior, por la forma de hacer política del señor Reyes. El tú, porque yo tengo papeles, mire, ya está bien, hombre. Y ahí fue donde se armó el lío, pero yo creo que hasta ese momento el Pleno, normal, un debate caliente, en el sentido de, oiga, yo no estoy de acuerdo con la subida de impuestos y lo justifico y lo expongo, es más, advierto de que hay una posible vulneración de nuestros derechos. ¿Cuál es? Vamos a ver, pero bueno, quiero decir que el motivo de que el Pleno se calentara fue el rifirrafe entre el señor Alcaraz y el señor Reyes, que culpo tanto a uno como al otro, porque yo creo que el señor Alcaraz tenía que haberse
comportado como es él, un caballero. Es decir, yo nunca he visto a José Alcaraz actuar de esa forma. Así que imagínese usted cómo duele lo que aquel señor dice. Oye, que usted me está amenazando, me está acusando de algo. Toda la vida yo en política, y usted me viene a mí a advertir o a acusar de algo. ¿De qué? De que usted tiene cosas mías. ¿Dónde? Claro, entonces ahí es cuando uno se enerva, pero conociendo al señor Reyes, le da demasiado juego si entras en ese lío, en ese enredo que a él le gusta para desviar las cosas. Pero bueno, el Pleno, como usted sabe, se convoca de forma extraordinaria y urgente. Joder, que era ¿hay prisa para subir impuestos? una de las cosas, no es que haya prisa para subir los impuestos, es decir, desde el 30 de marzo ellos anunciaron que iban a subir los impuestos. En el plan de ajuste que aprobaron, que mandaron a Madrid para que les permitiera adquirir el crédito de 72 millones de euros para pagar a los proveedores, más 30 de intereses que hay que pagar, 35 casi. En ese plan de ajuste ya se habla de una subida de impuestos, que la alcaldesa ha dicho en varias ocasiones que no se iban a subir los impuestos. Mire, se subieron y bien subidos y ahora vienen más. La alcaldesa se comprometió. Eso fue en campaña, pero no hace un mes, la alcaldesa dice que no se iban a tocar los impuestos, que lo que se iba a hacer una revisión y que es lo que cambia de revisión a subida. Entonces, se convoca un pleno extraordinario y urgente porque dicen que se les van los plazos para poder, porque eso lleva un procedimiento que es publicarlo en el boletín para que haya el tiempo legal, que creo que son 30 días para las enmiendas, las alegaciones o para lo que los vecinos y vecinas de este municipio quieran alegar, para luego poder empezar a aplicarlos el 1 de enero del año próximo, es decir, que ya entre en curso en el año fiscal del próximo año. Mire, eso no es mi problema, es un problema de ustedes. Es decir, hace 7 meses que ustedes saben que van a subir los impuestos, esperan el último día, a última hora, es decir, si en vez de ser el pleno el viernes, el lunes ya no les vale, no se hubiese podido aplicar la subida en el 2013. Pero oiga, es que la Junta de Gobierno local aprobó esas ordenanzas y como estamos sujetos a la ley de grandes ciudades, tienen la obligación legal, porque así lo dice la propia ley y el propio reglamento, de trasladar esos acuerdos a la oposición para que en el plazo de 10 días alegue lo que estime oportuno. Y el plazo de 10 días venció ayer. Es decir, ¿qué voy a alegar yo si ya hay una aprobación inicial hecha el viernes? Usted está vulnerando mi derecho como concejal. ¿Qué ocurre? Pues lo de siempre, el abuso ese de, bueno, pues, si usted quiere reclamar, vaya a un contencioso, es decir, vuelvo a un contencioso, vuelvo a pagar abogado, vuelvo a pagar procurador y a esperar a que me den la razón, pero a lo mejor cuando me den la razón, a lo mejor resulta que hay política de hechos consumados. Ya se ha aplicado la ordenanza, ya se ha empezado en marzo a cobrar el impuesto de vehículos o en mayo el de la contribución. Todavía estamos esperando por el de la guardería y el del crédito, a ver si en algún momento sale la resolución sobre esa impugnación nuestra. Esto es así, entonces se juega con el poder, con la capacidad que tienen ellos económica para poder pleitear la administración contra un particular. Imagínense cómo será eso, ¿no? Pues contra nosotros por derechos fundamentales, pero bueno, ahí estamos. Si la abogada nos dice que es impugnable, pues presentaremos nuestra impugnación. Si con eso frenamos la subida de impuestos, como dice don Guillermo Reyes, es una irresponsabilidad. No, la irresponsabilidad es de ellos por esperarse el último día a última hora. Porque usted no me puede convocar el jueves a mí a un pleno el viernes. Es que, mire, el plan de ajuste, que mire que trae cola para el futuro de esta ciudad, el crédito de 72 millones que vuelve a hipotecar a esta ciudad y que tenemos que pagar vía subida de impuestos, el plan general de ordenación urbana y ahora la revisión o subida de impuestos, todas los 4 asuntos más importantes que se han tratado en ese salón de pleno, por lo menos para el futuro de la ciudad que nos afecta a todos y a todas, han ido por vía de urgencia y de forma extraordinaria. Es decir, eso es extraordinario. Es que no hay tiempo para debatir, para que todos conozcamos. Es decir, ¿usted cree lógico y normal que ayer el director de gobierno diga que el presupuesto del próximo año, del 2013, ronda los 73-75 millones de euros? ¿Usted lo ve normal? Porque la prensa primero, antes que los que estamos allí también sentados en el salón de pleno compartiendo responsabilidades y obligaciones. Y luego nos piden que arrimemos el hombro. Es que ustedes no colaboran. Mire, si usted me lo da todo hecho, déjeme opinar antes. No espere usted a llegar al pleno para luego pedirme responsabilidad. Sea responsable.
responsables tienen que ser ustedes. ¿Dónde está esa apertura a la participación, a la colaboración? Esa frase que siempre dice la alcaldesa, no, hay que arrimar el hombro. Digo, ¿para qué? Si me arrima usted y usted no hace más que darme codazos. Eso no es arrimar el hombro, eso es que usted quiere que yo haga lo que usted dice. No, mire, yo también tengo una cabecita que de vez en cuando piensa y suele tener ideas. Y a lo mejor pueden ser buenas o mejores o peores, pero son ideas tan válidas como los que gobiernan este municipio. Entonces, esto es lo que hay en Telde. Que no les gusta nuestra actitud, pues seguiremos siendo críticos porque en Telde no ha cambiado nada. Yo en ciertas cosas me atrevería a decir que hemos ido a peor y vamos a peor. Y lo decíamos en el Pleno y ayer, a pesar de, presentamos las alegaciones y solicitamos al gobierno municipal que le vamos a solicitar si lo aprobaron inicialmente, pero como estamos en ese periodo legal, presentamos alegaciones ayer, pero no para el acuerdo plenario, sino para el acuerdo de la Junta de Gobierno, y así lo hacemos constar en el escrito, porque si vamos a recurrir, queremos recurrir de forma correcta. Y lo que le decíamos le decimos al gobierno local es que retire esa subida, porque la situación no es la mejor. Seguir subiendo impuestos no es la solución al problema. Por lo menos hasta hoy las políticas que se han llevado a cabo en España, en Canarias, en Gran Canaria y en Telde no sirven para nada. Sigue creciendo el paro, sigue creciendo la exclusión social, más familias dependientes de emergencia social, y esto no ha mejorado absolutamente nada, ni se genera empleo, todo lo contrario. Empresas que cierran, trabajadores al paro, próximamente, si nadie lo remedia, despidos masivos en la administración pública. Eso va a ser a partir de enero. No, eso ya está claro, eso lo tenemos todos claro. Lo que no sabemos es cómo, que es lo que cuesta a veces saber, por eso le digo lo del presupuesto. ¿Puede el director de gobierno ya anunciar en prensa cómo va a ser el presupuesto sin que los demás lo veamos? Es que no hay respeto, pero ninguno, absoluto. Mire, por lo menos déjenos participar. Hay algo, es decir, la ley de grandes ciudades o la ley de modernización de las administraciones locales es a la que ellos se acogen para contratar a los directores de gobierno, a los directores generales, y para hacer estas chorradas que ellos hacen, legales, resulta que solo sirve para eso. También dice esa ley de grandes ciudades que su espíritu es promover la participación ciudadana y promover sobre todo la participación ciudadana en aquellas cuestiones, digamos, de su interés, en la política, en la gestión pública. Hay un órgano que se creó hace 7 años, que es el Consejo Social de la Ciudad, que no se ha convocado ni una sola vez y que supuestamente, antes del presupuesto ser debatido por la Junta de Gobierno local o por ir a pleno o a las comisiones de pleno, supuestamente ese consejo, que es como un consejo consultivo, no vinculante, pero debiera de tratar y de opinar sobre ese documento. Eso por lo menos dice también esa propia ley, pero sin embargo le da lo mismo. No nos lo da a nosotros en tiempo y forma. Espero que el debate de los presupuestos no sea también en un pleno extraordinario y urgente porque se le van los tiempos. Mire, estamos en noviembre y el presupuesto de 2012, ¿dónde está? Ya vamos a aprobar el del 2013 y 2012 se ha agotado. El señor Montoro, que dice que llama al gobierno para tirarle de las orejas al anterior por el crédito de 44 millones, no llama a para decirle, oiga, mire, que ustedes están incumpliendo todos los plazos que nosotros marcamos. Ustedes hay unos plazos legales para aprobar presupuestos y para cerrar cuentas. ¿Usted sabe si el señor Montoro sabe dónde está Telde? No creo, porque nosotros le mandamos una reclamación sobre el pago ese de 13 millones que se ha hecho al señor Ambrosio Jiménez, porque no se ajusta al decreto ley que él mismo aprobó para que Telde pudiera pagar mediante un crédito facturas a proveedores, y no nos ha contestado, pero sin embargo sí tira de las orejas al gobierno anterior, dicen el gobierno actual. No sé si es el señor Montoro quien lo hace o es alguien, como dice también el señor López, que como el partido que gobierna en Madrid es de la misma línea, son los mismos, pues que también son condescendientes y comprensivos, ¿no? Tienen que ser muy comprensivos para permitir que una ilegalidad se cometa con un dinero tan importante. Es decir, fíjese usted que estamos viendo cómo empresas como Banahore, de ayuda a domicilio, como las trabajadoras de limpieza de instalaciones municipales no cobran, o cómo se tienen que amotinar los trabajadores de parques y jardines para poder cobrar, o cómo hay empresas que a lo largo de este año no han cobrado ni una sola factura, pero a don Ambrosio Jiménez de un patadón le pagan
Es decir, tenga usted y no se preocupe que vamos a pagar 6 millones de intereses, pero no pasa nada. Vamos a subirle los impuestos a todos y a todas los vecinos de este municipio porque tenemos que pagar los desmanes políticos del gobierno anterior. Es decir, este no ha cometido ninguno. ¿Y por qué no se le retuvo esos 3,5 millones de los intereses? Porque después ha salido a la luz de que el señor Ambrosio Jiménez, o en este caso la empresa que dirige el señor Ambrosio Jiménez, que es el que ha desarrollado el proyecto de las terrazas, no ha ejecutado ese proyecto y todavía tiene que ejecutarlo. ¿Cuál de ellos? El de las terrazas. Que no lo ha ejecutado conforme al proyecto, quiere decir Sí. usted. Pues ejecutado está. Si también le dieron una licencia de urbanización cuando el ayuntamiento no era quien tenía que habérsela dado y el Tribunal Superior de Justicia de que se lo Canarias reclamaba usted anula al esa gobierno, sentencia. Esa es otra obra del... que dice que no, el anterior no lo había reclamado. El gobierno en pleno anterior, conjuntamente con la oposición, salvo doña Teresa García, concejala del PSOE, votaron para que se gestionara y tramitase con el gobierno de Canarias una dispensa para que las terrazas pudiese abrir o como lo queramos llamar. Yo tengo un informe, además se lo dejo cuando usted quiera, que es el que la jefa de servicio de urbanismo anterior, del gobierno anterior, contesta al contencioso, a la sala o al tribunal que lleva este asunto, que ahora no recuerdo cuál es, le contesta diciendo que esa dispensa nunca se tramitó. ¿Usted me quiere decir cómo es posible que ese edificio esté abierto? ¿Cómo es posible que ese día estuviese ahí don José Manuel Soria, don Paulino Rivero, don Francisco Santiago, don Guillermo Reyes, don Paco Santana y toda la crème de la vida política canaria? ¿Me lo quiere decir? Hay algunos que se cabrearon. Porque se lo explican a los vecinos de Chovito, de Ojos de Garza, de Tufia. Se lo expliquen a esos vecinos. Es decir, la ley es ley, ¿para quién? ¿La justicia es justa? ¿Cuándo? Mire, acaban de condenar a un concejal a 18 meses de cárcel Casualísimo. y 10 de inhabilitación Don Ildefonso Jiménez. por dar una cédula de habitabilidad con informes desfavorables, según dice la propia sentencia. Sin entrar en el fondo, mire, si por alguien construir un cuarto, hacerse la entrada del garaje un poco más allá, un poco más acá, condenan a un concejal a 18 meses de cárcel y a 10 de inhabilitación, empezamos a revisar caso por caso en Telde, a ver qué podría pasar si realmente se actúa donde hay que actuar. ¿No hay una sentencia firme del Supremo que ordena el derribo de una unidad alimentaria importante ¿Del campo? en La Mareta? Claro, como nadie pide ejecución de sentencia. ¿Cuánta controversia y disputas políticas y jurídicas despertó IKEA? Cuando se inauguró IKEA, ¿estaban las obras terminadas o aún estaban trabajando fuera? ¿Tenía licencia final de obra? Son muchas preguntas, ¿eh? No, es que vamos a ver, si aquí se ha condenado a un concejal a 18 meses de cárcel, no por robar, no por llevarse el dinero, no por cobrar comisiones, sino por permitir que alguien haya hecho una obra pequeñísima en su solar que no se ajusta al proyecto. ¿Me quieren decir qué hacemos con las terrazas, por favor? Pero vamos a ver. ¿Me quieren decir qué hacemos con el mirador? Pero ¿cuál es el problema? ¿Que era ilegal? No, hay sentencia que aunque no es firme, dice, y eso no se puede discutir, se podrá estar o más o menos de acuerdo con la sentencia, pero hay una sentencia que condena a un concejal a 18 meses de cárcel. ¿Por qué? Por una prevaricación. Prevaricar es hacer algo. Pero la obra era ilegal. Sí, eso dice la jueza. Vale, pero no se iba a legalizar todas las viviendas irregulares e ilegales. Pregunto. Vamos a ver, eso se lo pregunta usted a don Guillermo Reyes, que con eso ha ganado muchos votos. Vale, Vamos a ver. engañando a la gente. No es el mismo hecho. No es así de simple, es como con los vecinos de Ojos de Garza. Vamos a ver. Cuando hablan, de la ley de costa, que dice que la ley de costa no permite al poblado, digamos a Ojos de Garza playa. Sí. Que ¿por qué la ley de costa no les ampara? Por una simple razón, porque nadie puede legislar en contra de sentencia.
¿Qué político se atreve a legislar en contra de una sentencia de un juez? Hay sentencias ahora mismo sobre viviendas en Ojos de Garza. Ese es el problema. ¿Por qué no se lo dicen a los vecinos en vez de engañarlos y jugar con sus votos? ¿A qué o de qué estamos hablando? Estamos hablando de, bueno, primero, y lo largo así porque es como lo siento, a mí me molesta, me duele como ciudadano de este municipio que el Ayuntamiento de Telde esté dirigido por un funcionario. Un funcionario que tiene una acusación firme, pendiente de juicio oral, de 8 años de cárcel y 14 de inhabilitación. Me duele mucho que aquí se siga jugando a lo que a los vecinos no les interesa. Se sigue jugando a lo que le interesa a don Guillermo Reyes y a este funcionario. Y lo peor, lo más grave es que el PP se lo esté permitiendo y que esté entrando en ese juego. Y los señores de Coalición Canaria también. Y con eso no se está logrando absolutamente nada. Volvemos a leer la prensa y volvemos a hablar de fango político. Mire, ¿y para cuándo vamos a resolverle el problema a los vecinos de este municipio? ¿Para cuándo vamos a prestar los servicios necesarios que necesita este municipio? ¿De qué estamos hablando otra vez en Telde? ¿De rollos de papel higiénico? ¿De no sé cuántas plusvalías que no se cobran? ¿Que si el otro era malo, que si yo soy mejor? ¿A qué hemos vuelto en estos años a Telde? Por eso le decía, o le quería preguntar, que me dijese usted un solo hecho positivo de parte de don Guillermo Reyes políticamente para este municipio. Permutas de Ginama, permutas de Caserones, la finca de San Rafael, lo dice una sentencia. Resulta escandalosamente llamativo que se generen tamañas plusvalías a un particular, llámese empresario. Nos vamos a la Mareta. Resulta escandaloso que se le pague a un empresario sin mover ni una sola piedra 3 millones de euros sin negociar y sin debatir. Esto es suyo. 3 millones de euros, 500 millones de pesetas. Y nadie se escandaliza. Un periódico saca 3 días seguidos el precio al que se pagaba el rollo de papel higiénico, que me parece escandaloso, pero sí es noticia durante 3 días. Lo demás no es noticia. Y esto es lo que realmente me duele, lo que está ocurriendo en Telde. Telde, el ayuntamiento lo maneja y lo dirige un funcionario, que encima se permite el lujo de salir en entrevista. ¿Usted ha visto un funcionario en este país que se dedica a salir en entrevistas para defender el qué? ¿Para atacar a quién? A representantes públicos elegidos por el municipio, por los ciudadanos y ciudadanas de este municipio. ¿Pero en qué se ha convertido esta ciudad? ¿En qué la están convirtiendo? Lo mejor que podría pasar, una intervención del Estado, sinceramente, como están las arcas municipales, como está este municipio, no puede estar dirigido de esta forma y de esta manera. Y eso es lo que está ocurriendo. Caso Los Alicios. Mire, pero si el caso Los Alicios se condena a un concejal a 18 meses de cárcel, pues empecemos uno, por Dios. Empecemos a revisar uno por uno. Es que esto es clama al cielo, no tiene sentido. La ley es la que es, bien, pero es que hay políticos que están legislando para intentar dar cauce legal a sus ilegalidades. Eso no cabe en cabeza de nadie. Me voy al gobierno anterior, el tema Irichi, que también está pendiente de juicio oral. Mire, es que a mí me dicen, no, es que Irichi, sí, de acuerdo, si todos estamos de acuerdo, la labor social que hace Irichi, en social, la que ustedes quieran, que por suerte ya eso está resuelto, por lo menos urbanísticamente. Pero no se puede legislar contra una sentencia. Usted comete el delito, lo he dicho en varias ocasiones, y luego usted va y modifica el Código Penal para que no sea delito. Usted da 2 tiros, mata a 3, y luego cambia el Código Penal porque está tipificado que matar es condena de cárcel. Y si dejamos a Gallardón, igual cadena perpetua. Mire, eso no es así. Y eso está ocurriendo en este municipio. Y no es nuevo, lleva años ocurriendo. Y llega un señor como el señor Reyes, que dice que es el de los bolsillos de cristal, el manos limpias, el que viene a salvar la patria,
Y yo vuelvo y repito, y le digo a todas las personas que nos escuchen, que analicen, que hagan memoria, un solo gesto político, una sola acción política que sea o que hable en positivo de don Guillermo Reyes. ¿Qué ha hecho en Telde en sus 6 años de gobierno? Como vuelvo a traer 1, 2, 3 con la crisis que tenemos, como pongo esa pregunta, pues... Pues no, es una simple reflexión que yo le quiero pedir que hagan a todos. Y mira usted para las permutas de Ginamar, y mira usted para las permutas de San Rafael, y mira usted para la Mareta, y mira usted para todo lo que son movimientos urbanísticos, pero yo no veo un solo hecho, dígame usted algo, un detalle. Mire, es que hizo una obra, hizo un cuarto de apero para un agricultor, yo qué sé, por decir algo. Mire, es que el plan general que comenzó en el 2003 lo terminó. Mire, no, es que nada, se ha pasado la vida en los juzgados, porque le ha venido bien. Decía en estos días, en esa televisión que él paga su programa, que él iba a sacar mucho rédito político de la sentencia de don Ildefonso Jiménez. Mire usted en lo que está pensando. En el rédito político que electoralmente le va a dar eso de cara a las próximas elecciones. Ese es don Guillermo Reyes. Entonces cuando usted me dice, bueno, en el Pleno. Mire, la primera vez que he visto a don Guillermo Reyes en el Pleno, en esencia, pura, ese Guillermo Reyes. No hay otra cosa. Por desgracia para este municipio no hay otra cosa. Lo que me duele es que en el Partido Popular, que creo, espero no equivocarme, hay gente muy seria, diría que con 2 dedos de frente, algunos no están en el gobierno, permitan que estas cosas pasen, de verdad. Eso es lo que duele. Porque por encima de todo ese interés que pueda haber, mire usted, ahora Nueva Canaria está en hora baja porque le han dado un golpe bajo, que sus jefes no saben encajar los golpes. El buen boxeador tiene que ser un buen fajador, pero también tiene que saber encajar. Ildefonso Jiménez lo ha encajado perfectamente. Su jefe de filas muy mal. Pero, oiga, lo que no podemos es alegrarnos de que estas cosas ocurran. Porque a mí el que un adversario político, por circunstancias duras como estas, tenga que abandonar la política, a mí no me alegra. No me alegra por 2 razones. Una, porque por él, por lo personal, por su familia, porque no ha robado, porque no ha matado, porque no se lleva un duro para su casa, porque aquí no hay un delito de soborno ni de compra de un concejal. Podía haber hasta sido una falta administrativa, por decirlo de alguna forma, pero lo que no entiendo es que haya gente que se alegre de estas cosas. No me alegré cuando lo del caso Faigán, y lo llegué a decir, cuando lo de Pepe Suárez, lo de Sonsoles Martín, oiga, duele. Oiga, hay que mirarse en el espejo, estas cosas no son buenas. Ya no solo para el político, porque el político va y viene, la persona queda, su familia sigue, esto es doloroso, pero que hayan personajes como Guillermo Reyes que se ría o se aproveche de eso, o funcionarios ahora enaltecidos o enfervorizados porque han conseguido que un concejal se retire de la política, mire, ¿y qué beneficia eso a Telde? Y no estoy defendiendo a nadie. Yo fui el primero que pedí que don Guillermo Reyes, don Ildefonso Jiménez tenía que dimitir, sobre todo por coherencia con lo que había dicho y hecho hasta hoy. Y así lo hizo. A mí no me quedaba duda de que Ildefonso Jiménez fuese a dimitir. Lo que no entendí nunca fue que don Francisco Santiago saliera con aquella parida de Jiménez no dimite, es inocente y no dimite. Mire, desde que Jiménez se manifiesta, ahí creo que metió la pata hasta el alma. Pero bueno, ya eso son cosas de su partido y de su líder político. Y como usted me sigue dejando hablar, podemos estar aquí en un pleno más. Pues, a eso vine, ¿no? Para eso vino, por supuesto. Aquí lo que no vamos a hacer es limitar el tiempo yo se lo agradezco. de exposición a las personas que participan, y sobre todo por respeto a las personas que nos están viendo, porque los que demandan la máxima información, los diferentes puntos de vista, y son los que hacen la valoración. Disculpe que le interrumpa, creo que hoy es de las veces que me estoy expresando y me estoy olvidando de que tengo una cámara ahí enfrente. ¿Eso es bueno o es malo? No, es bueno porque expresa uno realmente lo que siente y no está... Pero duele mucho esta situación en Telde. Y no por mí, vuelvo y repito, que le vaya mal a otro y sea bueno para mí, no me alegra porque no es bueno para esta ciudad. ¿Estamos transmitiendo confianza? Aquello que pedían al inicio de esta legislatura, para aquellos inversores, para aquellos empresarios que volvieran. ¿Qué confianza? ¿O estamos transmitiendo? Llevamos desde el año 2003, para no irme atrás, cuando empezó todo este lío, lo que estamos transmitiendo es una inseguridad jurídica a los inversores impresionante.
Si, ¿cómo va a caminar Telde económicamente? Dígame, vuelvo y repito, un solo proyecto político, empresarial, perdón, en Telde, que no esté viciado, o que lo hayan intentado viciar. Uno solo. Es que es difícil encontrarlo. El que no cojea, tira de una pierna. ¿Es culpa del empresario? No es culpa del empresario. Al empresario, y más en esta situación, hay que echarle la alfombra roja y decirle: bienvenido, pase usted. Pero mire, ajústese a la ley y yo permitiré que usted trabaje. Invierta, cree empleo, cree riqueza y gane todo el dinero que usted le dé la gana, que para eso invierte. Pero el que tiene que hacer el negocio es usted, no yo, el político. Usted es el que tiene que hacer el negocio. Y cuando el empresario invierta y vea que hay confianza, que hay seguridad jurídica, que todos sus actos están respaldados por la justicia, que los actos administrativos que se están, perdón, por las leyes, que los actos administrativos que usted está llevando a cabo se ajustan a la legalidad, a las ordenanzas municipales. ¿Qué problema hay? ¿Hay algún problema? Ninguno. Ahora, ¿quién va a invertir en tal? Dice, contra, si están todo el día en el juzgado. ¿Cuántos empresarios se han visto salpicados? ¿Cuántas empresas de marca que están instaladas en Telde? Antes usted nombró una, yo nombré a otra. Nos metemos en Decathlon, nos metemos en Macro. En un momento dado, Hipervino abajo frente a Ikea, en un momento dado, o Domingo Alonso en La Pardilla, su nombre ha salido salpicado en la prensa por casos de supuestas corrupciones o no sé qué martingalas que se han hecho en Telde. ¿Eso es bueno? No, eso no es bueno para nadie. Será bueno para Guillermo Reyes, para ese funcionario, para Paco Santiago o para quien le dé la gana, pero para esta ciudad eso no es bueno. Es bueno que todos los días en la prensa salga: mañana se juzga este, pasado se juzga el otro, y mañana voy al juzgado y le he dicho a la asesoría jurídica que investigue porque hay supuestos delitos. Pero mire, ¿pero esto qué es? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a acabar esto? ¿Se sigue contratando personal en las empresas públicas llamadas Fomenta o Gestel? En Fomentas no lo sé. En Gestel, hasta donde sabemos nosotros, hay en la plantilla un alto número de representantes, sobre todo de Coalición Canaria, y hay también gente del Partido Popular y de Ciuca. Eso es evidente, eso está ahí. Volvemos a lo mismo, es decir, este municipio está con la soga al cuello. Se habla de un listado inmenso de trabajadores y trabajadoras municipales que probablemente vayan a despedir. Ya tenemos el caso de las escuelas de música, donde un número importante de profesores tuvieron que irse, pero luego vemos que por el otro lado yo sigo sin ver un gesto por parte del gobierno de decir: oiga, mire, yo estoy exigiendo sacrificios, o como bien decía usted antes, que arrimen el hombro, y mi sacrificio es este. Yo no he visto que haya ningún sacrificio, y no se está pidiendo más que un gesto igual o idéntico al que ellos piden a los demás. El otro día decía don Francisco López en el pleno, dice: oiga, que yo también soy ciudadano y a mí también me duele que me suban los impuestos. Sí, probablemente. Pero mire, a lo mejor con la nómina que usted tiene no será tan doloroso. Pero me pongo yo como ejemplo, ¿no? Y tengo trabajo y soy un mileurista, y ya no voy a poner como ejemplo a una persona que esté en el paro o a alguien que esté cobrando una simple paga de 420 euros o una pensión de 500. Me pongo yo. Mire, las políticas que vienen de Madrid para acá, que son del Partido Popular, obligan a las corporaciones locales a priorizar pagos, y la prioridad es equilibrar presupuestos, pagar deuda y pagar intereses a los bancos. Sí, el trabajador ya se queda en tercer lugar. Claro, es que yo no le encuentro... Los colegas de los bancos los primeros. No le encuentro ninguna explicación, es decir, estamos trabajando para la banca, y se lo dije a don Darío López en el pleno. Esto a quien único beneficia es a la banca, independientemente de que ustedes se vean obligados. ¿Obligados por quién? Si ustedes modifican la Constitución española conjuntamente con el PSOE para obligar a todas las administraciones públicas a ajustarse a los presupuestos, a no generar deuda y a cumplir con los presupuestos y con los pagos. Mire, pues si usted me dice a mí que mi obligación es pagar deuda y pagar intereses bancarios, ¿quién va a ganar en toda esta? Me prestan 72 millones de euros, el banco compra el dinero en 1% y a mí me lo vende a un 6%, me lo multiplica por 5, ¿quién es el que está ganando dinero? Y yo, para pagar esto, como no tengo liquidez, despido al 20 o al 25% de la plantilla, los mando al paro, incrementan las listas del paro,
baja el consumo porque la gente en el paro no va a consumir como si estuviese trabajando, le sube usted los impuestos a los ciudadanos, ya no solo tiene con el IGI, ya no solo tienen con que usted le suban el IRPF, ya no solo tienen con que usted tenga ahora que pagar por acceder a la sanidad, a la educación y por otro tipo de servicios que antes eran, digamos, gratuitos, sino que encima ahora usted me sube los impuestos locales, y qué burrada de subida, porque el IBI en un cálculo, digamos, yo calculo sobre lo líquido, en comparación a lo que pagué el año pasado a casi en un 20%, el de vehículos también en un 20%. Lo mismo que sube el salario. Sí, más o menos, eso. Entonces, si usted me sigue apretando a mí, y me sigue apretando, llegará un momento en el que mi prioridad es comer, y Sí, después veré si pago. Para eso va el Banco de Alimentos. Y después veré si pago, y si no pago seré un moroso, y probablemente la morosidad vaya a crecer, como está pasando en Portugal. A la que Europa pone como ejemplo de buen chico que cumple con lo que ellos le dictan. ¿Se acuerda una tertulia donde yo al presidente de Nuevas Generaciones de Telde le decía, ustedes también tendrán que hacer lo que hace el PSOE, someterse a Europa? Y decía, no, nosotros no. Y yo le dije, guarde la grabación que algún día hablamos, no hemos coincidido más. Pues lo vamos a guardar. La vamos a guardar y vamos a considerar otra vez, por supuesto, porque vamos a seguir tratando, sobre todo hablando de Telde. El tiempo se nos ha ido volando, don Juan Francisco. Don Francisco Olivares, un placer como siempre, y muchísimas gracias a usted, hasta casa, don Francisco Dávila, porque la verdad que se portan con este grupo y con estas personas muy bien. Pues lo dicho, quiero decir gracias. Muy bien en el sentido de que nos dejan hablar, no es que ustedes no hagan ningún tipo de... de reverencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hemos cerrado, por supuesto, hablando de la ciudad de Telde, como hablábamos al inicio de este programa. Hemos empezado hablando del municipio de Santa Lucía. Para ello teníamos con nosotros al presidente local del Partido Popular, don Marcos Rufo, y concejal del Ayuntamiento. Y cerramos, por supuesto, como ustedes han podido comprobar, hablando con el concejal del Ayuntamiento de Telde, de Más por Telde, valga la redundancia, en el Ayuntamiento de Telde. Muchas gracias por su atención. Hemos cumplido con nuestro objetivo, que es informar a ustedes y llevar a ustedes diferentes puntos de vista. Ustedes son los que analizan y ustedes son los que hacen las valoraciones. Para eso ustedes son sabios, como podemos decir, como este pueblo. Gracias, y ahora dejamos a todos ustedes con la programación de Canal 4 TV.